Cordial saludo, estudiantes de noveno. En este podcast, anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podemos encontrar historias de múltiples y variados temas en la Segunda Guerra Mundial? La gran pregunta de la Segunda Guerra Mundial no tiene que ver con sus orígenes o sus causas, como en el caso de la Primera Guerra Mundial. La cuestión de la Segunda Guerra Mundial es por qué la Alemania nazi estuvo a punto de ganar la guerra y luego fue derrotada. El origen de la Segunda Guerra Mundial se dio con la invasión a Polonia por parte de la Alemania nazi, y eso que Alemania ya se había adueñado de Austria y de Checoslovaquia. ¿Cuáles fueron los bandos de la guerra? Por parte de los aliados se encuentran Gran Bretaña, Francia, que fue derrotada, Unión Soviética o Rusia y posteriormente Estados Unidos. En el bando del eje encontramos a Alemania, Italia y Japón. Para poder continuar, se necesita que ustedes, estudiantes, piensen en una palabra. Una palabra que otros compañeros no vayan a pensar. Una palabra asociada a sus gustos, las cosas que les llaman la atención, aquello que les apasiona. Por favor, escribir la palabra en este momento. Mi palabra es la radio. Por eso la imagen del inicio de esta clase. Dos miembros de una familia estudiando a partir de las transmisiones de radio. ¿Cómo sería la experiencia de estudiar por medio de la radio? Esta pregunta será muy importante para el desarrollo de la actividad. Para el caso de los menores de edad que necesiten un acompañante o de las personas que estén en situación. Kaum behaupten und wir erinnern uns. Lo indicó la terminal de transporte de Bogotá, quien aseguró que la Más hechos, más información. A continuación, me propongo compartir anécdotas de la radio que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. La radio fue el medio de comunicación por excelencia para informarse de lo que ocurría en la guerra. Un joven polaco encontró a su madre llorando junto a la radio familiar el 1 de septiembre de 1939. Se había acabado de enterar de la invasión alemana a su país. Sich überhaupt nochmal zu Wort meldet und in diesem Zusammenhang hat auch geäußert, ja, man will seine Stimme nicht hören. La radio fue utilizada por los gobiernos para orientar a la población. ¿Qué hacer durante un bombardeo? En la ciudad de Leningrado, las instrucciones fueron transmitidas por medio de la radio. Una forma de comunicarse con el enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron emitidos programas, no para la población local, sino para los extranjeros, por ejemplo, para hacerles reflexionar sobre los actos que estaban cometiendo y los sufrimientos que estaban causando. Y por el otro lado, los soldados extranjeros les gustaba la selección musical que se les transmitía. Dar órdenes a los combatientes. En julio de 1944, la BBC de Londres emitió un mensaje codificado en la que se les ordenaba a los grupos de resistencia o guerrillas de Francia iniciar actividades en contra de los alemanes. La radio fue una estrategia de guerra. Se crearon durante la Segunda Guerra Mundial transmisiones de radio con el objetivo de contribuir en la victoria del propio bando, si los soldados enemigos escuchaban sus transmisiones. Lo que se buscaba era desmotivar a los combatientes generando nostalgia por su hogar. Intoxicar a los soldados enemigos con información, algunas ciertas y otras falsas que buscaban provocar miedo y confusión. Señalar los vicios y los actos corruptos de los políticos enemigos y resaltar sus derrotas.
Prohibido escuchar radio. El 7 de septiembre de 1939 fue establecida una ley que prohibía a los alemanes escuchar emisoras extranjeras, porque los líderes nazis consideraron que esto era un delito por minar los esfuerzos bélicos del país. Las sanciones eran cárcel, confiscación del equipo de radio o pena de muerte. 11 personas fueron condenadas a muerte. 2.197 personas fueron detenidas en el primer semestre de 1940. 702 de los anteriores casos terminaron con condenas de cárcel hasta por 2 años. Los denunciantes eran parientes cercanos, vecinos, servicio doméstico o compañeros de trabajo. Ahora a buscar anécdotas de la palabra que escribieron al inicio. Y hasta aquí este podcast. Nos vemos en el siguiente.